1. Después de cierta edad, uno cae en cuentas de todas las tonterías que hizo en la juventud. Cuando estábamos en preparatoria se nos ocurría cada cosa. No siempre fueron cosas malas o que nos pusieran en peligro, pero creo que te puedo asegurar que la mayoría de esas acciones, al día de hoy, a todos nos avergüenzan. Una vez a uno de mis amigos se le ocurrió que sería divertido meternos a explorar los túneles del metro. Hasta eso, déjame decirte que lo planeamos bien, no creas que nos fuimos a la hora más concurrida del sistema. Entramos una media hora antes de que cerraran las puertas de la estación. En ese momento éramos menores de edad y vivíamos con nuestros padres, así que para poder estar afuera a esas horas y sobre todo para no regresar a casa en toda la madrugada, nos tuvimos que inventar algo. 3 de 4 dijimos en casa que nos íbamos a quedar a dormir con Mario, y Mario dijo que mi mamá nos había invitado a los 4 al cine y a quedarnos en mi casa. Esa primera parte del plan funcionó a la perfección. Lo demás era conseguir 4 linternas, pero solo logramos 2. Armamos las mochilas con cosas estúpidas que ni nos iban a servir para nada y que a final de cuentas no terminamos utilizando. En ese entonces no recuerdo si había cámaras en las estaciones. Si existían, había de 2, o nadie nos estaba poniendo atención, o fuimos muy cuidadosos para escondernos de los trabajadores de vigilancia. Algo que se me había olvidado señalar era que no nos fuimos a meter a cualquier estación. No queríamos solo ver varios kilómetros de vías en la oscuridad. Fuimos a una terminal planeando visitar los almacenes y los talleres. Guillermo iba bien nervioso, como siempre. Desde que entramos se puso a nombrar a todas y cada una de las personas que nos podríamos encontrar. Técnicos que laboran de noche, guardias, policías, trabajadores de limpieza, personal administrativo. Nosotros íbamos con el único miedo de que su nerviosismo provocara algo que nos delatara. Fuera de eso, estábamos bastante emocionados. En esos años estoy seguro que ya existían los exploradores urbanos, pero nosotros no sabíamos nada de ellos. Caminamos tranquilamente hacia el final del andén. Sin mirar para atrás, hicimos una fila y descendimos por los escalones que te bajan a caminar a un lado de las vías. Dijimos que si escuchábamos o veíamos algo, avisáramos a los demás y luego nos echáramos a correr. Yo agregué que si escuchábamos o veíamos algo, avisáramos a los demás para escondernos. Ahí en los túneles hay pocas luces y muchos lugares para esconderse. Por ese lado no le vi mucho problema si es que entrábamos sigilosos. Tuvimos mucha suerte de que no nos vieran porque en el túnel nos pasaron muchas cosas. A Emanuel se le torció un pie porque pisó mal una piedra, luego nos salieron ratas. Memo dijo que vio algo caminando por la pared, pero nadie le creyó y solo nos reímos de él. Eso de que en el metro espantan no es nuevo. Nosotros teníamos conocimiento de lo que se decía, pero sinceramente, ya cuando estábamos ahí se nos olvidaron todas esas cosas y lo único que nos daba miedo era que nos fueran a cachar. No encontramos un taller. Creo que los talleres están solo en ciertas líneas. Lo que nos encontramos era, si se puede decir así, como un estacionamiento de trenes. Lo imaginaba más grande, pero de alguna manera sí era algo extenso. Nos tardamos un buen rato en poder entrar, guardamos silencio varios minutos porque se escuchaba un radio a lo lejos, lo cual evidentemente indicaba que había alguien ahí. El lugar no estaba igual de iluminado que las estaciones ni los andenes, lo cual, nuevamente, jugaba a nuestro favor. En un principio, como que se nos olvidó a qué habíamos ido. Nos quedamos un rato en blanco y luego cada uno intentó partir a explorar, pero Guillermo nos detuvo. Fuera de su paranoia, dijo algo muy cierto, que si nos quedábamos juntos nos íbamos a poder cuidar entre todos y además había menos posibilidad de que nos atraparan.
Tenía razón, aunque seguramente lo dijo por miedo a quedarse solo. Con algo de dificultad trepamos a los trenes. Sin la plataforma, la entrada queda muy alta. Recorrimos algunos carros hasta que nos detuvimos en uno, nos sentamos, apuntamos con las linternas al suelo y nos pusimos a platicar en la oscuridad. Fue en ese momento en que Memo volvió a ver algo. Solo que esta vez, cuando todos volteamos, eso seguía ahí. En un principio no lo quisimos alumbrar con ninguna de las lámparas que ya teníamos encendidas. Nos quedamos paralizados porque de principio no podíamos saber qué era, y lo que se nos ocurrió era que se trataba de algún cuidador. Esa cosa se ubicaba exactamente frente a una de las puertas abiertas. No entraba mucha luz por ahí, sin embargo, había más claridad que en los tramos intermedios. Seguimos pensando que era una persona cuando pudimos empezar a distinguir detalles. De pronto, todos notamos que ese alguien no tenía cabeza. En realidad, ahí no había un cuerpo. Era un vestido colgado de un gancho. La cuestión aquí es que Memo lo vio entrar al tren, y no solo eso, la prenda no estaba tirada en el piso, se mantenía en el aire sin que nadie la estuviera sosteniendo. Al menos lo que yo sentí a mis 16 años de edad, nunca lo había sentido. Me dio miedo, pero también me sentí confundido. Tal vez era el horror de presenciar algo incomprensible por primera vez. Aún apuntando con la lámpara, no quedaba muy claro de dónde se estaba sujetando. Deja tú, cómo había entrado. Nos levantamos, con temor y curiosidad, nos acercamos poco a poco. Aún se seguía viendo como si estuviera flotando en el aire. ¿Alguna vez te has asustado con un vestido? ¿Alguna vez te ha pasado por la mente que una prenda de vestir podría causarte tanto miedo? Nosotros no. Sin embargo, nos hizo preguntarnos qué hacíamos ahí. El vestido se movió un poco para abajo y luego para un lado. Después salió por la puerta y se movió hacia el norte, suspendido entre dos trenes. Nos quedamos viendo los unos a los otros sin poder articular palabra, mucho menos imaginar qué era lo que acababan de ver nuestros ojos. Una horrenda carcajada que explotó a unos metros nos hizo saltar a todos. La neta, eso fue mucho peor de lo que imaginamos que nos iba a pasar. ¿Cómo íbamos a regresar? Hablando casi en susurros, nos pusimos de acuerdo para bajarnos del tren y echarnos a correr. Con lo único que no contábamos fue con que esa sonora risotada no solo la escuchamos nosotros. La persona que oía el radio en alguna parte se levantó de su lugar y empezó a preguntar quién andaba por ahí. No nos vio bajar del tren, aunque tampoco vimos que se pusiera a buscar bien. Seguramente a él, como a nosotros, le dio miedo lo que escuchó. Estuvimos escondidos unos minutos. Luego que la persona pareció haber regresado a su lugar, nos encaminamos hacia el túnel. Nos fuimos caminando despacio por la orilla, tratando de no hacernos notar con las lámparas. De pronto escuchamos gente venir desde la estación. Rápidamente notamos que eran policías. Nos quisimos esconder, pero nos oyeron o nos vieron. El caso es que no logramos evadirlos. Nos llevaron al andén, luego nos condujeron a unas oficinas a través de unas puertas que están medio ocultas en la estación. Nos presentaron con un hombre que seguramente era el encargado o el jefe de la estación. Nos estuvieron haciendo preguntas, nos revisaron las cosas, no creían que nos habíamos metido por diversión. Nos empezaron a meter miedo con que nos habían visto robando y nos iban a entregar con las autoridades.
Imagino que como éramos menores de edad y realmente no habíamos hecho nada malo, nada más nos encerraron en una sala de espera en donde pasamos el resto de la madrugada hasta que inició operaciones el metro. No dijimos nombres, no dimos teléfonos de nuestras casas. Cuando dieron las 6 de la mañana del siguiente día, sábado, nos llevaron a los torniquetes y nos dejaron ir. Después de eso, cada quien se fue para su casa. Por mi parte caminé hora y media, no sé los demás cómo se fueron. No nos vimos en todo el fin y obviamente no platicamos con nadie de esto. El lunes en la escuela yo fui el último en llegar. Encontré a los 3 afuera del salón. El profesor llegó tarde, creo. El caso es que cuando mis amigos me vieron desde lo lejos, se quedaron callados y esperaron a que me reuniera con ellos para entonces hacerme preguntas. ¿Cómo llegaste a la escuela? En metro. Dime que tú también viste algo raro. Memo, Emanuel y Mario vieron a una mujer en el metro usando el mismo vestido que vimos en los trenes estacionados, el que parecía que nadie lo estaba sosteniendo. Yo también la vi y ¿sabes qué fue lo más extraño? Que a pesar de que a esa hora había mucha gente, parecía como que nadie la podía ver más que yo. Tengo una amiga que borda uniformes escolares, no tiene taller, ella trabaja desde su casa. Se anuncia en redes, recoge y entrega en estaciones del metro de la línea 3, pues vive por acá, cerca de Indios Verdes. La otra vez mi mamá la mandó a llamar para preguntarle algo de los uniformes para mi sobrina. Yo no estaba en casa cuando ella llegó, estuve afuera toda la tarde. Cuando entré al comedor encontré a la muchacha explicándole algo a mi mamá. Siéntate, escucha lo que Vanessa está contando. Mi amiga llevaba a su niña que para todo decía que sí. Resulta que Vanessa quedó con un cliente de recoger 2 uniformes que le acababa de bordar. Se pusieron de acuerdo para verse en la estación del Metro Hidalgo a las 8 de la noche de un domingo atrás. Ese día a mi amiga le dejaron encargado a un niño, a su sobrino. Le dijeron que lo iban a recoger a las 6, pero como a las 7:20 se comunicó su mamá para decir que tuvieron un imprevisto con su suegra y estarían recogiéndolo como a las 11. Vanessa no tuvo de otra más que llevarse, además de a su hija, también a su sobrino, a la estación del metro a entregar los uniformes. Llegaron como 7:45, ella siempre puntual. A las 8 la persona no hizo acto de presencia. A las 8:10 mandó mensaje de que apenas iba en camino. A las 8:15 dijo que calculaba llegar en 20 minutos. Dieron las 8:40 y la persona no llegaba. La hija de mi amiga y su sobrino se aburrieron tan rápido que se pusieron a jugar casi desde que llegaron. Poco antes de las 9 le pidieron permiso a Vanessa de irse un poquito lejos porque estaban jugando a las escondidas. Ella les dijo que sí, con la única condición de que no se fueran a acercar al andén. Dice mi amiga que era hora en que de pronto dejó de haber gente en la estación. Como a las 8 había mucha, pero ya que iban a dar las 9, aquello quedó desierto. Tenían todo el espacio para ellos dos, a nadie le importaba que anduvieran jugando y gritando. Mi amiga estaba distraída solamente con el deseo de ver aparecer a su cliente, porque ese día se levantó desde muy temprano a trabajar, estaba muy cansada y ya se quería ir a su casa. En todo momento se oían los pasitos de ambos chicos corriendo y también el eco de estos. De pronto gritos de emoción o las voces de uno de los dos contando hasta 20 para que el otro se fuera a esconder.
De pronto, el sobrino de mi amiga dio un grito horrible. Vanessa se levantó de inmediato y miró en la dirección en que lo había escuchado. De un corredor bastante bien iluminado con lámparas blancas, venía corriendo y llorando el pequeño. Lloraba como que le había pasado algo malo o que había visto algo espantoso. Resulta que fueron las dos cosas. La hija de Vanessa también estaba espantada, pero no tanto como él. Mi amiga se espantó, creo que más, pero porque el niño no decía qué tenía y de pronto se privaba. Cuando medio se compuso, se levantó el pantalón y mostró una herida. Tenía 3 rasguños de los que escurrían varios hilos de sangre. ¿Qué vio el niño? Se encontró a una persona escondida en el lugar a donde él se fue a esconder. Vanessa se levantó y caminó hacia la dirección en la que señalaba su sobrino. Estaba muy exaltada porque, para empezar, ¿qué le iba a decir a su hermana? Y en segunda, ¿quién es capaz de hacerle eso a un niño? El pequeño se rehusaba a regresar a ese lugar. Se jaló tanto que se soltó de manos con su tía. Tampoco la niña quería ir, pero como ella era más grande, la dejó esperando. De hecho, le pidió que cuidara a su primo. Poco antes de llegar, Vanessa vio que de la esquina en donde había sufrido el daño su sobrino, se asomó una persona. Era una mujer. Sus características no hacían pensar que se tratara de una persona sin hogar. Era alguien comportándose extraño, una persona extraída de una de las más oscuras películas de terror. Tenía la boca paralizada en una horrible expresión, una sonrisa que parecía grabada o tallada en la piel, en la carne. Sus brazos estaban caídos, su mirada fija, sus manos terminaban en dedos largos, uñas filosas y sucias. En la cabeza tenía una maraña de cabellos que le caía hasta los hombros. Cuando Vanessa vio bien a la persona, cambió rápidamente de parecer. De hecho, contó que se detuvo un buen rato para contemplarla. Ni ella se movía, ni la mujer sonriente se movía. El momento en que aquello se volvió a esconder fue el momento adecuado para echarse a correr. Regresó al lugar en donde estaba esperando al cliente, toda sofocada y espantada. Era obvio que los niños ya no iban a querer irse para allá, pero de todos modos les dijo que ya no se podían alejar y tampoco voltear en esa dirección. Ella se quedó mirando hacia allá porque tenía la ligera sensación de que aquella mujer podría acercarse o algo. Dice que varias veces vio que la mujer con la grotesca sonrisa se asomó y se volvió a esconder. En punto de las 9, el cliente llegó, recogió y pagó. Mi amiga y los niños tenían que pasar por ese corredor, pero prefirieron dar una vuelta complicada por fuera. De camino a casa, ella habló con los niños, le pidió a su sobrino que dijera que se había lastimado con una rama. De todas maneras, llegó a limpiarle bien la herida y a hacerle una pequeña curación. Todo esto fue lo que mi amiga le estaba contando a mi mamá. Después hablaron de los uniformes y más tarde se fue. Mi mamá y yo nos quedamos hablando de esto porque yo le dije que en internet se habla mucho de esa persona, de la mujer que sonríe, de la mujer sonriente del metro. Unas semanas después se me ocurrió hablar con ella para preguntarle si podía contar su historia. Me dijo que sí, y de hecho me contó una corta actualización. Dijo que días adelante del suceso tuvo que volver a la estación del Metro Hidalgo. Esta vez no a entregar pedidos, sino que solamente pasó por ahí.
Por alguna razón había olvidado lo que pasó en ese sitio, seguramente iba distraída. Justo cuando estaba pasando por esa esquina en donde vio aparecer a esa cosa, se acordó, se detuvo y se quedó mirando hacia allá. Se acordó también de las asquerosas uñas porque vio que la pared estaba muy deteriorada, como si hubieran querido arrancarla precisamente con las uñas. Yo ya fui a ver, en ese lugar pegan pósters, quiero creer que para que no se vean los arañazos en el muro. Un día si quieres date una vuelta, si ves un anuncio colocado donde verdaderamente no debería estar, es ahí donde se aparece. El último día de clases del último año de prepa, después del discurso de despedida de la directora, de todos los grupos empezó a correrse la voz de que nos íbamos a ir a festejar a las trajineras en Xochimilco. Eran como 12:30. Nos quedamos de ver a las 3 en el embarcadero. Unos iban en taxi, otros en camión y en metro, pero como Ana tenía una amiga que manejaba, nos fuimos en los asientos traseros de su carro. Del festejo no me acuerdo mucho, solo sé que fue una muy buena fiesta. Como a las 6:30 terminamos de dar vueltas en el canal y regresamos todas las trajineras al embarcadero. La misma amiga que nos llevó nos acercó a una estación de metro para regresar a nuestras respectivas casas. La verdad es que íbamos un poco mareados por la bebida, pero todavía muy conscientes de nuestros alrededores. Estábamos en Metro Eugenia, a 6 estaciones de casa de Ana y a 8 estaciones de mi casa. Nos quedamos unos metros antes de los andenes, recargados en unas columnas que hay a sus espaldas, planeando irnos a otro lado porque todavía teníamos energía y ganas de andar en la calle. Platicábamos cuando de pronto le dimos importancia a un zumbido que se oía por encima de nosotros. Ya lo habíamos notado, pero fue de repente que los dos nos preguntamos de dónde venía ese ruido. Podría ser que estuviera saliendo de las bocinas que reproducen música y anuncios, pues parecía venir de todas partes. Ese ruido era muy difícil de soportar por un largo periodo de tiempo. Ana siguió platicando conmigo, pero a la vez miraba a la gente. Parecía que nadie más notaba que había un ruido sonando en toda la estación que de pronto comenzaba a molestar el oído. Ella se iba a levantar para ver si la fuente estaba cerca de nosotros y por eso lo escuchábamos tan intenso. Se estaba poniendo de pie cuando de pronto una señora se plantó frente a ella. Si yo me asusté, imagínate a Ana que la vio a los ojos. La persona se veía toda descompuesta, asustada y angustiada. Le salieron un par de gritos desesperados en los que nos pedía que le ayudáramos con su hija, que se le había caído a las vías. Cuando dijo eso, Ana y yo sudamos frío. Nos levantamos en friega, corrimos hacia el andén y vimos que efectivamente había una niña tirada, pero casi al inicio de la plataforma, muy cerca de donde se detiene el primer vagón. Nos echamos a correr mientras escuchábamos los gritos de la atormentada mujer a nuestras espaldas. En nuestro lado del andén no había nadie. La señora nos encontró a nosotros después de correr casi toda una mitad de la plataforma. Por fortuna, el tren se estaba tardando. No imagino de qué manera cayó, que quedó acostada boca abajo, exactamente en medio de las vías. Además de que apareciera de pronto el tren a la lejanía, me daba miedo ver que alguien fuera a pisar la barra de corriente eléctrica. No sabía si saltar o más bien echarme a correr hasta el otro extremo del andén para agitar las manos y avisarle al conductor desde que lo viera aparecer a lo lejos, o bajar por ella esperando que me vieran a tiempo. Estaba por decirle a Ana que fuera ella a avisar mientras yo bajaba por la niña, no obstante algo llamó tanto mi atención que me detuve y me quedé callado.
No era una niña eso que estaba tirado a mitad de las vías. Era una muñeca del tamaño de una niña de 7 años. Los brazos y las piernas se le veían rígidos y el pelo muy bien peinado y de plástico. Por un momento fue un gran alivio, pues en verdad nos imaginamos que peligraba la vida de alguien. El alivio se fue cuando vimos que la señora no paraba de gritar de angustia pidiendo que le ayudaran a sacar a su hija. Eso de hija, después de la segunda vez, me empezó a perturbar. Al mismo tiempo en que yo me mostré dispuesto a hacer algo para que el tren no destrozara el juguete, estaba también convencido de que la persona ya debía tranquilizarse. El conductor me vio a mí y vio a la muñeca, que también pensó que era una niña y frenó mucho antes de acercarse a nosotros. El chofer lo vio, Ana lo vio, yo lo vi, 2 o 3 personas que se encontraban muy pendientes de lo que estaba pasando en el otro andén lo vieron. La muñeca se levantó y se echó a correr hacia el túnel. Te juro que todos dimos pasos hacia atrás. Solo el chofer salió de la cabina y se acercó a nosotros. Creo que él no vio que era una muñeca, aunque sí lo escuché comentar que se le había hecho que caminaba muy raro. Evidentemente pidió por teléfono que hicieran el corte de energía y que mandaran a alguien inmediatamente a buscar en el túnel a una niña. No era una niña, le dijimos al conductor, era una muñeca, le pertenecía a esa señora. Ya habíamos notado que había dejado de gritar, pero no nos imaginamos que al voltear, la persona ya no iba a estar ni ahí ni en ningún otro lugar cerca. Cuando el conductor se acercó a nosotros, seguro le llegó el aliento alcohólico. Fue él el primero que nos preguntó si nosotros teníamos que ver algo con lo que estaba pasando. Si conocíamos a la persona, a la niña, si venían con nosotros. Claro que no nos iban a creer que era una muñeca hasta que personas del otro andén se pasaron a para hablar con los trabajadores que iban llegando. Todos vieron a una muñeca que nunca encontraron. Para su búsqueda, el servicio estuvo detenido casi 40 minutos. Después de ello, nosotros nos subimos al tren y bien confundidos, nos fuimos para nuestras casas. A ver, ahora intenta irte a dormir. Nos escuchamos pronto con más historias. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.